Las lecturas de este día y en la celebración litúrgica nos ofrecen abundantes motivos para reflexión. No alcanzaremos a evacuarlos todos en esta breve reflexión. Quedémonos con el texto, en primer lugar, de Pablo en la segunda Corintios, que hemos escuchado y no olvidaremos. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Pensemos para nuestro aprendizaje que en la Santa Custodia, donde el sacratísimo cuerpo de Jesús está rodeado de rayos de oro y de plata y adornado además con piedras preciosas. En algunos lugares en la antigüedad y en algunos sitios de América, los religiosos cuando hacían la santa adoración no tenían esas custodias hermosas que hay en grandes catedrales. Entonces ponían en una ollita de barro cocido o en ocasiones de barro crudo la Santísima Comunión. De manera que los campesinos y los indígenas adoraban el tesoro de la Santa Comunión puesto allí en ese pequeño amasijo de barro. Eso nos lleva muy bien a la reflexión de Pablo. Llevamos este tesoro prodigioso que es la condición divina e inmortal que el Señor ha sembrado en nuestras almas, que ha redimido con su sangre, rodeado de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de nuestras ignorancias. Eso nos lleva de manera especial a recordar la fiesta litúrgica de este día. Para nosotros es un día corriente, pero en muchos lugares de América y especialmente de Antioquia y del Chocó, San Antonio de Padua es un santo, sabemos, de enorme devoción y de cariño de las comunidades. Hoy celebra fiesta San Antonio de Prado, San Antonio de Pereira, entre nosotros en el Yuto, en el municipio de Latrato, San Antonio de Padua en el río, en el medio Atrato, municipio de Urrao, tiene una gran fiesta en estos días. No solo de hoy, todo este fin de semana hay música, voladores, misas, etc. Por recordar a este hombre que desde muy jovencito se dedicó al estudio profundo de las Sagradas Escrituras y las aprendió tanto que luego en sus sermones citaba los textos bíblicos con enorme precisión. Eran centenares de citas bíblicas que él iba desgranando al punto de que concitaba la admiración de todos los oyentes. Y para esto es importante recordar que en los tiempos en los cuales él vivió, en el siglo XII, no se había inventado la imprenta, no había libros en abundancia como hoy, sino que los libros y la Biblia específicamente eran manuscritos, copiados rigurosamente a mano por escribas y frailes en los conventos. De manera que, una cosa que nos maravillaría hoy en día, muchísimos frailes en aquel tiempo, durante toda la era antigua y medieval, se sabían la Sagrada Biblia de memoria. Y uno dice, ¿cómo? Yo lo escuché de mis profesores y quedé con la boca abierta. Pero sí, se la sabían de memoria porque no tenían otro recurso, no disponían de Biblias como nosotros, que las podemos conseguir baratas. De manera que San Antonio fue un joven que estudió a tal punto la Escritura que él la enseñaba y la predicaba con tal afecto y dedicación que las personas se admiraban. Y interesante saber que después de su sepultura, miren ustedes, maravíllense, cerca de 30 años después, cuando se abrió su tumba, su cuerpo estaba en huesos, excepto su lengua. Pienso que le pueda pasar el contrario de la mayoría de nosotros, ¿cierto? De manera que de él nos recuerda cómo predicaba con tanto interés que se dice que en alguna ocasión sus enemigos estaban combatiendo contra herejías en aquel tiempo, vinieron a sacarle la gente de la capilla donde él estaba hablando. Y entonces Antonio se fue a la orilla del río y empezó a gritar y a hablar, a proclamar. Y se dice que los peces vinieron a escucharlo. Y eso atrajo pues la
admiración de todos los pueblerinos. Bien, de manera tal que su predicación fue tan sabia que además la gente se convertía cuando lo escuchaba. Significaba esto que entre los pecados que él más combatió, porque eran muy frecuentes en su tiempo, era la usura, la codicia y aquellos que haciendo negocios abusivos se apropiaban de bienes de otros o pagaban muy mal los jornales. De manera que al escucharlo convertían sus corazones y muchos salían después a repartir bienes de aquellos que consideraban mal conseguido. Esa es la razón por la cual muchos pobres se congregaban en las afueras de las misas que predicaba Antonio, porque ellos sabían que cuando la misa terminara muchos ricos iban a empezar a repartir dinero. Y por ese motivo, muchas personas además se encomiendan a él, que hace aparecer los objetos perdidos. Cuando a alguien se le cae, una prenda valiosa, se le presta. A los desavenidos, a los que estaban en enemistad, se reconciliaban muchos de ellos. Y muchas parejas que estaban en crisis, muchas familias, muchas parejas matrimoniales también se reconciliaban. De allí que muchos comenzaron a encomendar a Antonio la unión matrimonial, es decir, la paz de los hogares. Y por extensión, las que no tenían esposo le rogaban a él que les ayudara a conseguir un novio y a que se casaran bien. De manera pues que esta hermosa devoción y este santo tan querido por la iglesia fue compañero de San Francisco. No estuvo en el grupo, pero en una de las reuniones grandes, cuando ya Francisco tenía muchos seguidores, él asistió. Y Francisco quedó admirado de la prédica de este fraile. ¿Qué nos enseña el amor de Antonio a Jesús? Uno, el amor a la Sagrada Escritura, es decir, al amar la palabra de Dios, al conocerla, a dedicar nuestros ratos de ocio a abrir el libro y profundizar en él, a escudriñar la Escritura, porque como dice Pablo, allí encontraremos sabiduría. También nos enseña de qué manera nuestra propia palabra debe estar tan consagrada al amor de Jesús, de que Él sea nuestro compañero de camino. Esa es una de las razones por las cuales se dice que Jesús mismo, el niño Jesús, en algunas ocasiones se le apareció. Algunos dijeron que lo vieron por las calles del pueblo cargando al niño Jesús durante toda una noche. Fue una visión. Y vemos que en la iconografía a él lo pintan con un niño de Jesús en los brazos. El amor a Jesús, el amor a la Eucaristía, el utilizar las palabras con mucha delicadeza en el trato con el prójimo. Los que somos sacerdotes, predicadores, el amar y el predicar con buen juicio y discernimiento. Pero a todos los demás cristianos nos invita a usar la lengua con mucha amabilidad, con mucha gentileza, con mucho respeto. Eso nos enseña el famoso milagro de la lengua que se conservó. Y finalmente, de las enseñanzas de este santo, que nos invita a amar la unidad familiar, a pedir por la reconciliación de las parejas que se encuentran en crisis, a pedir que las mujeres consiguieran buenos esposos, buenos compañeros, nos termina llevando a las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando él habla sobre el tema del adulterio y el trato entre las parejas. Es un tema bien extenso, ya decíamos. Quedémonos con esto. Jesús invita a amar y a respetar de una manera especial a las mujeres, a las esposas, a las compañeras. Nos invita a los varones. Ustedes alguna vez les habrá llamado la atención que el mandamiento dice no desear la mujer del prójimo. Y en otra parte dice, bueno, y no dice no desearás al marido de la prójima. ¿Por qué pareciera que solo a los hombres lo dirigió el texto? Porque fundamentalmente nos invita a los varones al respeto, a la dignificación,
al trato siempre digno hacia las hijas, las hermanas, las esposas, las compañeras y aún la mujer desconocida. Porque de San Antonio se recuerda, entre otras también, que entre sus conversiones de los avaros, los usureros, de los terratenientes, también muchas prostitutas que lo escuchaban abandonaban su vida difícil y dura en esas condiciones inmorales. De tal manera pues que la palabra de hoy nos convoca, uno, a recordar cómo en la fragilidad de nuestra carne llevamos el tesoro inmaculado que es el amor del Señor. Que nuestra condición sagrada está rodeada del barro que son nuestras acciones torpes y nuestra ignorancia. Pero que el Señor nos redime a través de su amor y su misericordia. Antonio nos propone amar la palabra para extraer de allí sabiduría y extraer de allí el amor de Jesús para que nos acompañe en el camino. Y que de esa manera nosotros hagamos de nuestra vida familiar, conyugal, y en el trato con las compañeras siempre el enorme respeto y dignidad que el Señor le dio a ella desde que la hizo como compañera de camino. Que el Señor nos ayude pues a imitar y aprender los ejemplos de este santo a quien la Iglesia tiene en tan especial consideración. Al Señor alabémoslo y glorifiquémoslo por los siglos de los siglos. Amén.